Crónicas Marcianas, la televisión loca de los 90s, Sí. principios de los 2000s, toda esa barbaridad. Un formato que se ha terminado en España, que es el Late Night, que ahora lo que hay son programas de póker y de apuestas, teletienda, poco más. Pero antes era el formato estrella de la televisión. Sí, Era el que todo el mundo De hecho, iba después por de él. Crónica vino Buenafuente, ¿sabes qué decir? Que... Sí. Bueno, de hecho, Buenafuente fue un poco, yo creo que el último clavo en el ataúd para Crónicas que coincidieron. Sí, eso se dice, pero yo creo que no tanto así, ¿eh? Porque según ha contado en entrevistas Sardá, él lo que era camado. Sí, Que quería está cambiar ya huevos. de registro. Odiaba la noche. De hecho, el último año de Crónicas, es verdad que había días que Buenafuente le superaba, pero en el cómputo general acabó con mejor audiencia Crónicas que Buenafuente. Entonces, eso ya tira por tierra un poco como que sí que es verdad que no tenía competencia, que en el momento que viene a Buenafuente ya empieza a tener competencia, empieza a días de perder, pero ya Sardá estaba ya quemado y también... Yo creo, según me da a mí la sensación, porque Sardá al final es un periodista reputado que tenía una carrera y se había metido un poco ahí en el fango, ¿no? En el fango, y yo creo que estaba como que quería salir. Él nunca ha repetido, de hecho, un formato sensacionalista. No. Sí, No, ahora es colaborador. Claro, sí. también Tertuliano. se sabe que ganaba por temporada millones de euros. Sí, es que la audiencia que hacían era bestia. Era él y la Campos, son las dos personas mejor pagadas de la televisión en ese momento. Una por la mañana, el otro por la noche. ¿Qué es lo que hacía tan grande a Crónicas y por qué es un programa que a día de hoy, los que lo vivimos, que tú casi de refilón, le tenemos tanto cariño? ¿Qué crees que lo hacía tan especial? A ver, creo que Crónicas hizo muy bien, tío, el cómo aprovechó el momentum en cada, ¿sabes? En cada situación. Ajá. El hecho de explotar Gran Hermano, en el que de repente recogían a Carlos de Joyas, a no sé qué, la aparición de Coto Matamoros. Increíble. Quiero decir, el elenco es fundamental para que tenga éxito también. Pues Javier Satara, muy buen conductor, sabía muy, muy bien cómo llevarlos, que nadie se le subiese a la chepa. No era fácil con ese elenco. Pero yo creo que es eso, que de... Latre, el descubrimiento de Carlos Claro. Latre, que era una revolución. Sí. Joder, y además que claro, que yo imitaba a todo el mundo, era algo así. También creo que Crónicas es muy hijo de su tiempo. Quiero decir, porque han habido pequeñas intentonas de volver a Crónicas Marcianas. De hecho, en 2009 creo que hubo un programa que se llamaba La Tribu en Antena 3, que era calcao y no duró nada. Y hay gente que a día de hoy pide como la vuelta de Crónicas y yo creo que no. Es igual que pasaría como con Caiga quien caiga, que volvió así y no. O sea, es muy hijo de... Y yo creo que triunfó por muchísimos factores, pero creo que uno de los que le hizo realmente triunfar fue la entrada en escena de todo el fenómeno friki. Sí, era un programa muy divertido. O sea, realmente, al final lo que la gente quería a esa hora era olvidarse de sus movidas, y era un programa en el que era tan frenético que es que... Y que combinaba bien cosas a veces contradictorias. Había Carlos Blanco, el niño prodigio. Sí, que hablaba de Egipto. Que te hablaba de Tutankamón en una seriedad absoluta y se convertía en un programa divulgativo. Media hora antes, Boris Izaguirre estaba comentando los gallumbos de Pocholo. Sí. Claro, que eso era una cosa que era... Sí, 2 horas antes estaban pegando a Antonio David con el Yoya, ¿sabes? Que al final eso era... Pero sí, sobre todo... Era muy fresco el programa, además era muy coral, a pesar de, porque si te fijas, la que venía de Pepe Navarro ya empieza a meter muchos elementos que luego Crónicas empieza como, porque Pepe Navarro, por ejemplo, mete a Crispin Hander hasta Florentino, empieza a meter personajes de humor, que también eso después con Latre cuando empiezan a meterlo y tal, pero sobre todo creo que el éxito es el elenco coral que tenían. Si te fijas, si ves un programa hoy, tío, ríete de TikTok, ¿eh? O sea, la de sonidos que habían a todo el rato, tío. Era como input. Y la verdad que es verdad, para las horas que era, también necesitaban eso, tener muy, muy enganchada. Pero sobre todo, tío, te diría que el éxito, por muchas cosas, también es por el fenómeno friki. Claro. Es algo que fue muy, muy nuevo, tío. Era como algo... Habíamos tenido el semáforo. Bueno, Arús... Era el que un poco inventa... Bueno, y de hecho, Cárdenas sale de Arús. Sí, de hecho Carlos es Jesús, marido de la hermana, creo. Exacto. Sí, claro, su mujer es la hermana de... Sí, de o sea, es cuñado de Arús. Sí. Y ya había pensado en el Arús con leche, Arús no sé qué. Era increíble. O sea, Arús para mí es un genio. Sí, lo que hizo era increíble. Y ha hecho formatos súper innovadores y parece que está un poco a la sombra, Arús, ahí con... Pero no, pues es el líder de audiencia.
Por la mañana. En Arusiris. Aruseros, que está en, no sé si Sexta, es líder de audiencia, o lo era. Sí. Estuvo un tiempo aquí en Buit TV, que era una cadena privada, que yo creo que estaba semi-retirado en el sentido de que estaba cómodo, pero lo ficharon para hacerlo ahí y creo que es líder de audiencia. Sí. Pero ya no es el Arús que yo adoraba, que el Arús que yo adoraba era el de... Claro, es que aquí en Cataluña lo vivimos mucho con el Forza Barça, que era un programa increíble de sketches, imitaciones. Ahí sale Carmen de Mairena. Carmen de Mairena. En el Forza Barça. Es verdad. Sale por primera vez. Sí, señor, con Cárdenas. Que era muy divertido eso. O sea, era muy loco. Sí, a ver, y esa época era ver quién... qué nuevo salía, ¿sabes? Claro, Estaba en francés... O qué sé, ¡Yo soy Mallorquín! Bueno, señorita. La Pantoja de Puerto Rico. El Pocí, o sea, joder, sí. Al Pocí, de hecho, me consta que Cárdenas y Javier Sardá tenían mucho cariño y que después luego se preocuparon por su situación, después estaba como un poco en la indigencia y fueron y le ayudaron, no sé qué historia. Sí, porque él era como un apestado de Barbate, que creo que era su pueblo. Quieras o no, aunque la gente se reía, le dieron como un estatus. Dignidad. Sí. Porque la gente lo quería. O sea, Pocí cuando aparecía hacía sus historias de transformismo. Que fue una amarrosa. Pocí, sí, que le imitaba a Florentino en el Informal. Sí. O sea, sí. O sea, pegó bastante bien. Y nada, y con todo este fenómeno friki que estábamos hablando, que derivó no solo en el Hotel Glam, que también derivó en una película en el FBI. Frikis buscan incordiar. Que justo el año siguiente. O sea, en 2003 es el Hotel Glam, en 2004 es FBI, en 2005 acaba Crónicas. Y yo creo que ya no les quedaba nada por hacer con esta gente. Hotel Glam, tío. Hotel Glam. Es que qué pena que no se pueda encontrar, porque yo pagaría mucho por poder tenerlo todo. ¿Hotel Glam qué era, tío? ¿Qué era esa maravilla? O sea, Hotel Glam era un reality, que era, como hemos dicho antes, el anti-reality. ¿Y por qué digo que era el anti-reality? Primero porque no estaban obligados a quedarse a dormir ahí. ¿Sabes? O sea, podían... Y de hecho, Pocholo tenía la furgoneta en la puerta, que se contaba que después de lo de la mochila... ha habido mucha especulación de que había en la mochila, que no. Después, no tenía mecánicas de reality, no habían pruebas, no habían... O sea, era ponerlos ahí, ale. Sí que es verdad que habían expulsiones y que hubo una ganadora, que fue Yola Berrocal, 50.000 euros. ¿Sabes lo gracioso de Hotel Glam? Que también lo llevaba Yes Music. Ah, también. Sí. Joder. Y, ¿sabes? ¿Tú no te acuerdas ese verano que salió el temazo de Dinio toda la noche? Haciendo el amor. O sea, esa, como lo llevaba Yes Music y como venía, o sea, una compañía de música y tal, le hicieron un tema cada uno. A Malena, loca, por un beso tuyo. Y tuvo su éxito. Todos lo pegaron, ¿eh? Sí. Haciendo el amor. Ese verano. Haciendo el amor fue un exitazo. Es una lata. ¿Sabes qué decir? Sacaron cada uno de los tíos que tenían una visión, los de Yes Music. Que era la trinca, ¿no? Sí. Sí, esto es claro, otra vez, estamos en mi aquí no adolescencia, infancia. La trinca era la polla en Cataluña. Sí. Eran el trío cómico, vamos, top. Sí, yo lo veía mucho. Me acuerdo que tenían que hacían en una isla. Eso era la trinca, tío. ¿Era la trinca en una isla? No. A mí no me suena, la trinca en una isla. Puede ser, pero no sé, me suena. Pues la trinca hacía canciones, que habían cassettes de canciones cómicas suyas. Luego estaban el tricicla, que el tricicla tenían una cosa que de un hotel que era divertidísimo. O sea, pero la trinca eran claro, la trinca se retiraron y empezaron con la productora y mega hipermillonarios. Joder, claro. porque es que además hacían unos formatos, tío. O sea, OT, o sea, Crónicas Marcianas. Crónicas era de Just Music también. Sí. Era Just Music. Sí, por eso te decía lo de la sinergia con Operación Triunfo. Claro. En ese momento tenían Operación Triunfo y Crónicas. O sea, pero Hotel era una locura. Hotel Glam era cada gala, que era Jesús Vázquez, que lo presentaba de puta madre. Sí. Porque eso otro se vuelve loco. Sí, o sea... Y que es que era caótica, porque cada gala hacían lo que les salía de los cojones. Porque no había una mecánica. Y los metían en un plató. ¿Cómo estamos, Pocho? Venga, vamos. Interrumpía a todo el mundo, empezaba ahí, tal, no sé qué, todo el mundo mirándose. Era, el anti-reality. Y es curioso porque tuvo muy buena audiencia, pero no quiso a Telecinco repetirlo, tío. Es raro. Es raro. Y además Telecinco, que es muy tres, tío. Que... Y no pasó nada ahí tampoco que fuera grave. Porque hablaremos un momento, si te parece, lo de Carlota en Gran Hermano. Sí. Ahora que estamos hablando de realities y tal, eso es muy grave. Sí. En Hotel Glam eran unos personajes que se tiraban los trastos por encima, pero ya. Sí, lo que pasa que en Hotel Glam sí que es verdad que llegó hasta la política. Porque ¿Sí? o sea, me suena que Aznar en una entrevista dijo tal, no sé qué. Porque como telebasura, ¿no? Tildó por primera vez a un contenido como telebasura, entonces era como...
¿sabes? Eran los exponentes de la telebasura y quizá por ahí Telecinco quiso recoger cable, pero no entiendo muy bien. Al final, de la telebasura se ha seguido haciendo. Ha hecho cosas peores. Por eso.